Amigos, qué bueno que están con nosotros aquí en Calzada Política. En esta ocasión quisimos hacer un análisis de la primera encuesta en esta época electoral 2015, en donde el periódico El Norte sacó las preferencias de los electores de acuerdo a una encuesta que hicieron la semana pasada. En esta ocasión, además de Ángel Quintanilla, de José Jaime Ruiz, también tenemos la presencia de Mentor Tijerina, que además de ser un experto en campañas, es un experto en números y estamos muy contentos de tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Y pues yo creo que vamos a pasar inmediatamente al análisis. No sé, José Jaime, si quieras decirnos los principales elementos de esta encuesta. ¿Cuáles son los números generales? Dilos cuáles son los números generales y qué empezaron a parecerte, ¿no? Sí, mira, tenemos a 34% en el voto general a Ivonne Álvarez, Felipe de Jesús Cantú del PAN 26%, el independiente Jaime Rodríguez Calderón el 15%, Fernando Elizondo el 2%, y tenemos una gran cantidad de indecisos que es el 19%. Los otros no tienen mucho que ver: el PT, el PRD, Morena, Humanista, Encuentro Social y Cruzada Ciudadana. Antes de entrar en lo que es lo máximo, quiero entrar en lo que es lo mínimo, para ya descartar de una vez de la discusión a los otros elementos o a los otros candidatos. Es decir, para mí una conclusión de esta encuesta es, primero, que quienes optaron por los partidos pequeños no van a incidir de aquí hasta junio. Es decir, Movimiento Ciudadano, o digamos, Fernando Elizondo, que optó por otro partido, Jesús María Elizondo, que optó por otro partido, por Monterrey, ¿quién va? Aldo Fassi. Aldo Fassi, que optó por otro partido, y aquí Fernando Margain, que optó por otro partido. Creo que como inicio no van a incidir en las elecciones. Entonces esto, si ustedes quieren abundar, lo pueden hacer, pero yo creo que hay que quitar de una vez esto para centrarnos en lo otro, es decir, tanto en Ivonne Álvarez, Felipe de Jesús y Jaime Rodríguez. Mentor, no sé si puedes seguir. Sí. Sí, cómo no. Bueno, yo quisiera comentar que lo que nos marca esta encuesta es, de entrada, es cómo va a ser la competencia o cómo se perfila. Y se perfila efectivamente una competencia entre dos, prácticamente, porque nos había estado diciendo las encuestas telefónicas de Borrego que teníamos un empate técnico en primer lugar. Es decir, ¿todavía insiste en eso? Insiste en eso. Bueno, eso es lo que nos dice Ángel, ¿no? Sí, claro. La semana pasada lo que nos dice es que hay un empate técnico entre Jaime el Bronco, Felipe de Jesús Cantú e Ivonne Álvarez. Bueno, lo que nos dice la encuesta del Norte es que no hay tal empate técnico, que efectivamente Jaime Rodríguez se encuentra muy atrás con 15 puntos. En primer lugar, Ivonne Álvarez, y en segundo lugar, Felipe de Jesús Cantú. O sea, prácticamente es el escenario de una contienda bipartidista, Ivonne, Felipe, y con un tercer lugar, Jaime Rodríguez. Y como lo señaló José Jaime Ruiz, Elizondo pues prácticamente se colapsó, porque yo vi encuestas de Elizondo el año pasado o principios de este año donde traía 14-15%. Eso significa que a los electores no les gustó la opción de Fernando Elizondo con Movimiento Ciudadano. Entonces, les gusta más una opción independiente, como es Jaime Rodríguez, es decir, alguien que no va con un partido político. Y por otro lado, el tradicional bipartidismo, que lo que nos muestra es que hay 8 puntos de diferencia entre Ivonne Álvarez y Felipe de Jesús Cantú. Y como esta encuesta tiene 2 puntos de margen de error, entonces pues estamos a una diferencia que podría estar en 4 puntos, o sea, una contienda muy cerrada. Y el otro elemento son los indecisos, ¿no, Mentor? O sea, una contienda con 4 puntos de diferencia y 19% de los encuestados que se declaran indecisos, que no manifiestan por quién van a votar. O sea que lo que nos muestra esta primera encuesta es que no hay un candidato que lleve la delantera clara. O sea, es una contienda muy reñida. Ángel. Y también habría que ver este punto de los indecisos, porque evidentemente, por ser un número casi de una quinta parte de la encuesta, si se cantea hacia algún lado de parte del
PRI-PAN, del bipartidismo, o incluso del independiente, que va en tercer lugar, pudiera también modificar los números, y eso que estamos apenas arrancando, ¿no? Habrá que pensar qué ocurre en los próximos 3 meses. Yo quisiera apuntar algo adicional de lo que trae en la encuesta. Si nosotros sumamos lo que dicen la parte de abajo, ¿no? O sea, los líderes de opinión que el mismo periódico El Norte entrevistó, porque hace una diferencia entre los ciudadanos en general, con un margen de error de 2%, y una encuesta adicional entre los llamados líderes de opinión. El dato es que no corresponde ninguno de lo que aparece aquí respecto a lo que dice la mayoría. Esto nos lleva a 2 puntos de reflexión. El primero, que es el más importante, es a quién representan esos líderes de opinión, ¿no? O sea, porque si de alguna manera los líderes van solos. Los líderes dicen una cosa y los ciudadanos en general dicen otra, pues significa que hay un perfecto drama entre lo que es un liderazgo, puesto de esta manera, la opinión misma de esos líderes y lo que la gente opina en general. Y el otro dato relevante es que si así lo viéramos, entonces resulta que si los líderes, ¿no? O sea, si no fuera democracia, ¿no? Y fueran nada más los grandes notables los que eligieran, entonces tendríamos que sería Fernando Elizondo el candidato a gobernador número 1, en segundo Felipe de Jesús Cantú, en tercero el independiente y hasta el último Ivonne. Es decir, cambia notablemente la fórmula, y esto es importante reseñarlo porque son a los líderes de opinión de estos que estamos hablando aquí, a quienes se entrevistan en los medios. Me gustaría que me dijeran, por ejemplo, con su experiencia, ¿ven ustedes alguna sorpresa en estos números, independientemente de que sea cerrada por el margen de error? ¿Ven ustedes alguna sorpresa en lo que se presentó? ¿Creen ustedes, o la percepción de ustedes o la que ustedes veían en la realidad es que debía andar uno más alto que otro, o es lo que se esperaba? A ver, no sé, José Jaime. Bueno, lo que se esperaba de los líderes siempre es eso. En este tipo de encuestas del norte, que yo no sé por qué el norte sigue haciendo estas falacias que no inciden en ningún sentido en las elecciones. Es como un contrapeso que hace el norte a los otros candidatos, ¿no? O a la otra encuesta. Yo no le veo ningún sentido que sigan manejando líderes, ni siquiera sabemos quiénes son los líderes, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, yo creo que sí la tendencia es, como mencionaba Mentor hace rato, a la imposición del duopolio electoral. Es decir, vamos viendo que tanto Ivonne Álvarez como Felipe de Jesús Cantú empiezan a descollar más allá de lo que sucede con el candidato independiente. Yo creo que una de las grandes noticias en este sentido es la caída, que no es una caída todavía abrupta, pero sí que el Bronco ya tuvo casi su techo y va para abajo. Entonces, en ese sentido, la división de los votos del independiente va a contar mucho. Es decir, quiero plantearlo aquí, ¿quién se va a ver más ciudadano o independiente de Ivonne y de Felipe de Jesús Cantú? O sea que el de independiente no va a funcionar como esperábamos. Bueno, yo diría aquí que sí hay sorpresas. Primero, es que estamos por primera vez en la historia, desde que yo recuerde, en Nuevo León, en una elección donde hay 3 candidatos más o menos fuertes. Es decir, tenemos Ivonne Álvarez 34, Felipe de Jesús Cantú 26 y Jaime Rodríguez 15. O sea, tenemos una tercera fuerza. No sabemos qué tan fuerte vaya a ser. Lo que nos dicen las encuestas es que al parecer se está desinflando el Bronco. Pero por lo pronto ya tenemos 3 contendientes. Que nada más habíamos tenido este escenario en una elección presidencial aquí en México. Y lo que vemos claro es que yo recuerde también, el candidato del PRI, en este caso la candidata del PRI, nunca había arrancado con un techo tan bajo. O sea, 34% de intención de voto. O sea, realmente esto nos demuestra que efectivamente hay un voto anti-PRI fuerte, porque si sumamos el voto de Felipe de Jesús Cantú, el de Jaime y el de Fernando Elizondo, pues nos demuestra que la mayor parte del electorado que se manifiesta en contra del PRI. Y si nos vamos al caso de los líderes de opinión, también habría que señalar que el 80% de los líderes encuestados por el norte son anti-PRI. Entonces, yo creo que esto también marca lo particular del escenario político Nuevo León 2015.
Pues qué interesante, Ángel. Nada más, o sea, una pregunta para el siguiente segmento. ¿Qué hubiera pasado en estas encuestas si hubiera estado Margarita Arellanes como candidata en lugar de Felipe de Jesús Cantú? Muy bien, lo dejamos para el próximo segmento. Bueno, y entonces viendo estos comentarios, ¿tú crees que debido a esta encuesta podamos decir que en este 2015 vamos a ver lo mismo que en otras, más o menos en otras carreras a la gubernatura, Mentor? Bueno, yo creo que hay que señalar que el escenario de 2015 que nos muestra la encuesta del norte es un escenario muy diferente, inédito, a los escenarios que hemos tenido en anteriores elecciones para gobernador. Primero porque tenemos una elección donde van a competir 3 candidatos fuertes. Siempre creo que hemos estado, hasta donde yo recuerdo, ante elecciones entre 2 candidatos, PRI y PAN. Y esta es la primera en donde tenemos un tercer candidato relativamente fuerte, porque Jaime Rodríguez aparece con 15%. Entonces, lo que tenemos que ver es, básicamente, yo creo que son 4 elementos que van a marcar el resultado de esta elección. Primero es cómo se va a llevar a cabo la contienda entre Ivonne y Felipe, que son los 2 punteros. Y segundo, tomar en cuenta que las elecciones para gobernador básicamente son elecciones entre 2. Entonces, ¿cómo se va a comportar el voto o los electores que simpatizan con Jaime Rodríguez? Es decir, porque no van a querer desperdiciar su voto y seguramente vamos a tener en Nuevo León el caso de un voto útil, como sucedió en la elección del 2000 con Vicente Fox, donde los electores de Cárdenas, que no querían que ganara el PRI, votaron por el PAN. Entonces, los electores de Jaime, ¿cómo se van a comportar? ¿Van a votar por Ivonne o van a votar por Felipe de Jesús Cantú? Y el otro punto es el 19% de los electores indecisos, que normalmente no se distribuyen de manera proporcional, sino que tienden a ser, el caso de Nuevo León es que el voto indeciso tradicionalmente es un voto anti-PRI. Entonces, yo creo que si vemos cómo se va a comportar el voto útil de Jaime y cómo se va a comportar el voto indeciso, pues vamos a una elección que pudiera ser muy interesante y que nos demuestra que el PRI no la tiene fácil. Ah, pues fíjate qué interesante. Ángel, ¿cómo está? Mira, en los mismos datos, si vemos las particularidades de los que dijeron en la encuesta por quién iban a votar, encontramos que las mujeres irían por Ivonne, por ejemplo, en primer lugar, y no necesariamente por el Bronco, o sea, desde que tiene un porcentaje menor. O sea, las mujeres no quieren al Bronco, diríamos, en base a esto, ¿no? O sea, este es un dato importante para ver cómo se van a ir comportando. Y si vamos viendo por edad, o sea, vemos que la gente en general de joven iría también por Ivonne, que es un dato importante y relevante aquí, ¿no? O sea, de entre 18 y 29 años sería la mayoría de los que votaron a favor de Ivonne. Y si vamos por escolaridad, que esto ya suena mucho más lógico, casi la mitad de los que dijeron que iban por Ivonne tienen educación básica. O sea, es decir, mientras más crece la educación, el nivel universitario, por ejemplo, irían increíblemente por el Bronco. Que hay un problema. La inmensa mayoría de los que tienen grado universitario o posgrado irían por el Bronco. Son unos datos bien interesantes de estas cosas. Que ahí Ángel Ivonne tiene un problema, porque si el 50% de los que dicen que van a votar por ella tienen educación primaria, esos son los electores que menos votan. Entonces, fíjate qué Houston, we have a problem. Ahí está el problema. Bueno, pues entonces ahí está el análisis de esta primera encuesta en el norte salió y pues las conclusiones, el PRI no la tiene para nada sencilla a pesar de ir a la cabeza y va a ser muy importante en los próximos meses el comportamiento del voto útil. Seguimos aquí en Calzada Política.